He titulado el mensaje de hoy Stop. ¿Quién no ha visto un letrero de stop o pare en alguna vía, en alguna carretera? Voy a hablarte de un juego que yo sé que ya no lo juegan los niños de hoy, pero usted lo jugó, el congelado. En inglés, stop. ¿Sí? Congelado en inglés, stop. Queda quieto. ¿Te acuerdas cuando correteábamos a alguien y al que tocáramos ese tenía que quedarse quieto? Bueno, eso es lo que Dios quiere hoy enseñarnos. Donde Él nos alcanza, ¿sí?, y nos dice, stop, quédate quieto. Porque es que cuando tenemos problemas, ¿cuántos tienen problemas? Mira, a uno los problemas lo persiguen. Si no es problema familiar, es problema de demanda. Si no es problema de demandas, es problema económico. Si no es económico, es de salud. Pero algo te está persiguiendo, ¿sí? Ustedes están, y yo también a veces como aquel que dice al jefe, jefe, me están persiguiendo 3 empresas. ¿Sí? Y el jefe le dice, ¿y eso cuáles? ¿Sí? La luz, el agua y el celular. ¿Sí? Entonces es tiempo de darnos cuenta que ya no podemos correr más en la vida. Muchos de ustedes ya están llegando a una edad, no estoy diciendo que sean tercera edad ni viejos, pero que cuando uno ya llega a cierta edad, ya uno no es capaz de correr como corría antes. Mira, le pasa hasta a los futbolistas que son de alto rendimiento. Los futbolistas después de 35 ya empiezan su decadencia. 36, 37 ya la mayoría no está jugando. Entonces cuando usted pasa ya los 30 y pico, los 40, usted ya no es capaz de correr lo mismo que corría antes. Y no me refiero a literalmente un ejercicio, sino me refiero a tu actividad económica. Antes te esforzabas más, antes corrías más, antes tenías desafíos para la semana y lo lograbas, pero llega el momento en donde ya a ti no te da las fuerzas. Entonces tú dices, pero es que ahora necesito dinero, ¿sí? Me tengo que mover un poco más, tengo que hacer un esfuerzo extra, porque la esposa se quedó sin trabajo o el esposo está sin trabajo. Pero tenemos que llegar a entender algo, que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es grande, que es misericordioso, que Él quiere entrar en nuestras vidas a decirnos hoy, es tiempo de parar. Es tiempo de parar. ¿Por qué? Porque es que no te está diciendo que al parar no te vas a mover más, porque cuando tú jugabas el congelado, a ti te congelaban y después al ratico te descongelaban. ¿Aló? Otro te descongelaba. ¿Sí? Pero lo que te está diciendo es que hay tiempo para parar. Diga conmigo, hay tiempo para detenerse. Y en ese tiempo para detenernos es cuando tenemos que empezar a buscarlo a Él. Yo voy a tomar hoy una historia muy bonita en la Biblia de un rey de Israel. Un rey que nos va a dar un ejemplo. Este rey dice la Biblia, que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que él hacía las cosas que le agradaban a Dios. Y aquí viene la pregunta que me hago con respecto a esta frase. ¿Será que usted hace las cosas que le agradan a Dios o que le agrada a alguien? Generalmente hacemos las cosas que le agradan a nuestra familia. Generalmente hacemos cosas que le agradan a cualquier persona menos a Dios. Por ejemplo, ¿a quién no le agrada en este tiempo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Hoy si no nos agrada, nos toca agradarle, porque si no nos demandan, ¿sí?, lo que es el arco iris con el movimiento LGTBI. ¿Sí? Entonces, y digo esto porque el arco iris le pertenece a Dios, y el arco iris es un pacto entre Dios y la tierra, y se lo robaron los de este movimiento para malinterpretar a la gente de lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces encontramos que la gente está afanada en cada una de sus cosas, al punto de que cuando no estamos haciendo nada, nuestra mente sí está funcionando, está preocupada. ¿Cuántos hoy están escuchando el mensaje y están pensando en la preocupación que tienen? Muchos de nosotros ni siquiera en el momento del sueño podemos parar.
Y Dios te está diciendo, stop, te vas a acostar, te vas a dormir, piensa solo en mí. Y si te levantas a ratico, vas a orar conmigo, pero no necesito que estés pensando en nada. Stop. Amén. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para reír, dice la Biblia. Hay tiempo para todo. Pero resulta que nosotros no sabemos detenernos en ciertos momentos. Si se acaba la hora laboral hay que detenerse y su mente empezar a estar en la hora familiar. Pero es que el problema que tú tienes económico no te deja ni siquiera estar en tu trabajo, aunque estás literalmente en tu trabajo. No te deja estar en tu familia, aunque estás literalmente con tu familia. No te deja estar en la iglesia, aunque estás aquí sentado. Es el tiempo que Dios dice, para un momento, y es lo que nos quiere enseñar. Lo primero que quiero leer es quién era, según la Biblia, Josafat, para que nos demos cuenta que sí era un ejemplo a seguir. Dice así la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 22. Josafat era hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab. Acab era el rey de Israel, ahorita de pronto siempre uno confunde términos. Israel en ese momento estaba dividida, entonces como estaba dividida, Israel solo era la parte del norte y Judá era la parte del sur. Judá, el rey era Josafat y arriba el rey Acab, que era el malvado rey Acab, que estaba casado con la bruja de brujas llamada Jezabel. Entonces dice que Josafat, que era hijo de Asa, comenzó a gobernar en Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25. ¿Eso qué me lleva? A que vivió 60 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Dígale a alguien lo que era agradable a los ojos del Señor. No a los jóvenes, aquí les digo, no a lo agradable a tu compañero. Es que tengo que caer bien. Por caer bien, haces cosas que no debes hacer. Amén. Ya aquí a los adultos, por caer bien en el trabajo, haces cosas que no debes hacer. Por caerle bien al del trabajo, ¿qué haces hablando mal de una mujer? ¿Sí? Con los compañeros de trabajo, para encajar en el grupo. No, es que Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a hacer las cosas que le agraden a Él. Amén. Entonces dice la palabra. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Es decir, quitó algunos, otros no, eran demasiados y no centró su atención ahí. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registradas en el libro de las historias de los reyes de Judá. Eso lo puedes mirar en alguna biblioteca, pues eso no está en la Biblia. Libró la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución. Ojo a esta parte, mira lo que hizo Josafat. Libró la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución en los santuarios. Diga conmigo, hombres. Usted sabe que esos hombres que son ya usted sabe, ¿cierto? ¿Y dónde practicaban eso? En los santuarios. Y hay gente que pasa uno de esos y ellos te dicen mi vida y tú le dices mi amor. Y por Dios. ¿Aló? Los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa. Mira, esto de la prostitución de hombres para atender a otros hombres, esto no es de este tiempo. Esto ha sido de siempre. ¿Se acuerda Sodoma y Gomorra? Después Sodoma y Gomorra fue muchísimo antes que esto. Y ahora en el tiempo de Josafat, pues eso era común. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Antes de leerlo voy a empezar a explicar qué pasó. Se levantó el pueblo de Amón
y el pueblo de Moab. Dos pueblos que Dios tuvo misericordia con ellos. Dos pueblos que ellos supieron que cuando Moisés sale del desierto, los evade para no tener guerra contra ellos. Porque si había guerra contra ellos, Dios los iba a destruir. Y Dios tuvo misericordia con ellos, pero hay gente que Dios tiene misericordia con ellos y después se les olvida, ¿aló? Hay gente que Dios los sana y después se les olvida que los sanó. Hay gente que Dios los bendice económicamente y después se les olvida quién los bendijo económicamente. Entonces esta gente viene y se levanta en contra de Josafat en guerra. Pero era tan numeroso el ejército, ¿sí?, que para los ojos de Josafat eran 1.000.000 de personas, ¿sí? Ellos no solamente eran dos grupos, sino habían buscado grupos pequeños de ejércitos de diferentes pueblos para unirlos a su ejército. Entonces Josafat se asusta y tiene temor. ¿Quién no se atemoriza cuando viene el enemigo? Cuando usted ve que es muy numeroso, cuando usted ve que la deuda es muy grande, el compromiso es muy grande, cuando usted ve que la enfermedad es muy grande. Entonces usted le da miedo, es normal. Josafat dice que hacía las cosas que le agradaban a Dios, pero tuvo miedo. Dile al que está a tu lado, así como tú. ¿Quién no le da miedo cuando el problema es grande? ¿Cierto? ¿Quién no le da miedo cuando ya las discusiones han pasado a un nivel en donde tú crees que ya las cosas se van a acabar? La relación se va a acabar, los hijos se van a ir de casa. Entonces en ese momento Josafat tiene temor, ¿sí? Pero hace algo que me parece muy desafiante. A pesar de que tenía temor, va a la congregación y le dice a la congregación, ¿sí?, lo que está pasando y que Dios va a actuar, ¿sí?, y que Dios los va a proteger. Aparece inmediatamente un profeta, ¿sí?, y empieza a soltar una palabra y que le dice: Josafat y pueblo entero, estad quietos delante de Dios. Vayan a la guerra, dice el profeta. Es decir, el profeta es el que habla de parte de Dios. Estad quietos, pueblo de Judá. Rey, no tengas miedo. Porque escúchame, el miedo, Josafat no le había dicho a la gente que tenía miedo. Pero Dios sí sabe que tenemos miedo, ¿aló? Y le dice delante de la congregación al rey: no tengas miedo, Josafat. Dios está contigo. A pesar de que el Moab no ha tenido misericordia de lo que Dios hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y ni los de Amón, pero yo voy a pelear por ustedes. Estad quietos, vayan a la guerra. Pero cuando lleguen allá, no van a empuñar las armas. Cuando lleguen allá, van a primero que todo, van a llevarse la presencia de Dios. Van a ir con los sacerdotes, van a llegar a ese lugar y van a empezar a cantar, van a empezar a orar y van a empezar a alabar. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahora sí. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor. Imagínate, el rey va para la guerra y en lugar de organizar a los guerreros que van adelante, porque siempre en una guerra hay unos que van adelante, hay unos de los que van a la retaguardia, que son los que después llegan en el momento de emboscada, otros que van en la caballería, otros que son la artillería. Pero entonces empieza el rey a organizar. Escúchame, a tú que te gusta organizar mucho las cosas que haces, tú que organizas mucho las cosas que haces, es que la plata así, es que las cosas así, Dios te está mandando a organizar tu vida desde un punto espiritual y le dice: mira, Josafat, haz esto. Y cuando Josafat escucha la palabra, vamos a leer lo que hizo. Entonces Josafat hizo caso a la palabra. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre, dice la palabra. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanzas,
El Señor puso emboscada contra los amonitas. Escúchame, Josafat no se puso a decir, bueno, ustedes son los de la emboscada. No, todos vamos a cantar. Pero van de primero los que van a cantar. Van de primero los que van a alabar. Entonces yo quiero que usted se imagine algo. Imagínese a Josafat llegar al campo de batalla y tiene, en las guerras de la antigüedad usted veía al enemigo. Usted llegaba a su posición o los otros estaban en la otra posición y en un momento dado sonaban las trompetas y usted corría para que los dos ejércitos se unieran y empezaba el combate. Entonces, en medio de eso, usted imagínese llegar al campo de batalla y en lugar de levantar armas, levantaban las manos y cerraban los ojos. Dígame, ¿quién cierra los ojos en medio de un campo de batalla? Entonces ellos llegaron y ¿quién se arrodilla en medio de un campo de batalla? Al contrario, hay que estar pilas, porque en cualquier momento allá tocan la trompeta y empiezan a correr hacia acá. Te pregunto, ¿cuál es tu problema que tienes que enfrentar? ¿Cuál es ese problema que tanto te está agobiando? Te está agobiando y no te deja dormir, te está agobiando y no te deja de pensar en eso. Vives 24 horas en función de eso. Pero el Señor te está diciendo, espérate, ahí en medio de ese problema tienes que cambiar tu actuar. No es que empieces a generar más ideas para solucionar el problema, porque tú empiezas a pensar ¿para qué? Para buscar una salida al problema. Una salida al problema médico, una salida al problema familiar, una salida al problema económico, una salida a cualquier problema que tengas. Pero el Señor te está diciendo, vas a ir, pero vas a hacer algo diferente. No vas a pensar en la guerra, vas a pensar en mí, me vas a alabar a mí. Amén. Amén. Entonces, hay un momento de estar quietos. Y estar quietos es detenerse a buscar la presencia de Dios. Y unos arrodillados, otros con las manos levantadas, otros cantando, llorando, otros exaltando. Y dice que en ese momento, ¿qué pasó? El Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Cuántos quieren derrotar a su enemigo? Repito, ¿cuántos quieren derrotar a su enemigo? Deja de estar pensando cómo. Porque usted cuando está en oración, usted empieza, Señor, ¿y por qué no haces así? ¿Te ha pasado? El Señor no les dijo, vengan y oren y me piden para que yo los derrote. No, me dijo, vengan y búsquenme, alábenme, olvídense del problema y búsquenme a mí. Y allá en el campo de batalla, ellos llenos del Espíritu Santo, temblando, hablando en lengua, profetizando. Mientras tanto, el enemigo allá siendo emboscado por el ejército de Dios, por ángeles de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Sigue diciendo la palabra. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlo. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Escúchame lo que pasó. ¿Se acuerda que iban amonitas, moabitas y gente del monte Seir? Entonces dice que se atacaron entre ellos. ¿Sí? Empezaron a matarse entre ellos. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo. ¿Por qué? Porque ellos iban cantando y iban avanzando, ¿cierto? Cuando ya llegaron para ver el ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. ¿Sabes qué me decía el Señor? En medio de nuestros problemas, pasamos un día y una noche pensando cómo salir de los problemas y no en buscarlo a Él. Y si lo buscamos a Él es por el problema. Y nuestra oración va dirigida al problema.
a cómo solucionar el problema y le damos inclusive estrategias a Dios de lo que tiene que hacer con el problema nuestro. Pero hoy Dios nos está enseñando que si seguimos así, nuestros problemas seguirán igual o peor. Y nosotros cada vez más cansados, más desgastados, sin ganas. Pero si hacemos lo que Dios está diciendo, en ningún momento te está diciendo deja de ir a la guerra. La guerra puede ser la relación familiar, la guerra puede ser la relación con tus hijos, la guerra puede ser tu salud. Es decir, no dejes de ir al médico, no dejes de atender a tu familia. Tú puedes ser lo económico, no dejes de estar laborando, de seguir luchando. Pero te está diciendo, en medio de eso, es un momento de estar quieto, es un momento de que te olvides. Hay momentos para olvidar todo lo que está pasando y empezar a buscar a Dios. No para buscar una respuesta, sino para buscarlo a Él, porque Él es el Dios de la respuesta. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Te repito, cuando usted necesita dinero y usted piensa en dinero, ora por dinero, usted le llegan migajas, ¿cierto? Cuando usted en medio de su vida diaria que busca dinero, usted empieza a adorar al Señor, empieza a exaltar a Dios, usted tendrá un botín. Dice que duraron 3 días recogiéndolo. Usted dura 3 días buscándolo. Ellos duran 3 días recogiéndolo. Te lo repito. Usted dura 3 días buscándolo. Mientras tanto hay gente que empieza a adorar y dura días recogiendo el botín. Amén. Nunca vamos a adorar si en medio de la adoración estamos pensando en el problema. Eso no es adoración porque usted no está adorando, usted está buscando solución al problema. Hay que adorar al Señor por lo que Él es. Como si no existiera el problema. Como si no hubiera inconveniente. Como si todo estuviera bien. Y en medio de eso, lo que no está bien, Él se va a encargar. Amén. Sigue diciendo el texto. El 4.º día se congregaron en el valle de Beraca. Diga conmigo, se congregaron. Dile que está a tu lado, se congregaron. Alguien que diga, adoraron, se congregaron. No, pero es que ya adoré allá en la iglesia. No, usted aquí hoy está congregándose. Yo no está diciendo adorar es allá. En tu campo y en mi campo de batalla. ¿Aló? Tu campo de batalla tal vez es tu habitación. Tu campo de batalla tal vez es el baño. O el lugar de oración, no sé dónde te metas tú. En el sillón. En la mecedora. En el 4.º día, dice la Biblia, se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beraca, nombre en el que hasta hoy se le conoce. Más tarde todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar a Jerusalén, fueron al templo. ¿A dónde? ¿A dónde? Al son de liras, arpas y trompetas. ¿Al son de qué? Y hay gente que llega a la prédica. Diga conmigo, al son de la música. Llegaron a la iglesia. Llegaron al templo. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio la paz por todas partes. Pregunto aquí, ¿cuántos necesitan la paz? Yo necesito paz. Tú necesitas paz.
pero no la vamos a tener hasta que ganemos la guerra. Y la guerra no la ganamos con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestras ideas, con nuestro pasar tiempo pensando qué hago, sino con Dios. ¿Aló? En una relación donde Él sea la estrella, donde Él sea el motivo de mi adoración. Amén. Mientras tanto, gano mis guerras. ¿En dónde? En medio de estar quietos. ¿Y cuándo es el momento de estar quietos? Te pregunto. Ahí viene lo importante de hoy también. Cuando ya no hay nadie que te molesta. ¿Cuál es el momento en donde ya no hay nadie despierto que te moleste? Ese es tu momento de adorar. El momento de estar quietos es el momento en donde ya estás centrado a lo que vas a hacer. ¿Aló? En donde solamente Él y tú. Pero muchas veces estamos cansados. Y de pronto no físicamente, pero cuando uno está mentalmente cansado, uno está más cansado físicamente. ¿A cuántos les ha pasado que no han hecho nada sino pensar? Y dice, uy, estoy tan cansado, me duelen los pies, las piernas. Porque la preocupación cansa más, señores. ¿Aló? A usted se pone a correr de aquí hasta Boca de Ceniza y vuelve y no llega tan cansado como si usted estuviera pensando en el problema. ¿Aló? Porque cuando usted está cansado físicamente, a usted el cansancio físico se le pasa. Pero cuando es mentalmente, usted vive físicamente agotado y no se le pasa. ¿Le ha pasado? Se levanta cansado, se levanta que le duele todo, se levanta preocupado. Es el tiempo de aprender a estar quietos. Y estar quietos es buscar la presencia de Dios. Cuando todos vamos a estar hacia lo mismo, y si todos no están hacia lo mismo, busco el tiempo donde yo voy a estar hacia Dios. Estar quietos puede ser a las 3 de la mañana cuando nadie te moleste. Estar quietos puede ser a las 12 de la noche cuando nadie te moleste. Pero difícilmente estar quietos va a ser a las 6 de la mañana cuando todo el mundo está corriendo de aquí para allá, el baño, tal. Mamá grita por allá al uno. Dile que está a tu lado, Dios está hablando. ¿Cuántos tienen problemas? A esos problemas añádale lo siguiente que te voy a decir. Resulta que cuando uno lee la Biblia, todo evento empieza por un eclipse. Cuando Jesús muere hubo un eclipse de sol. Dice la Biblia que duró 3 horas el eclipse de sol. El eclipse de sol es cuando el sol se pone oscuro. ¿Por qué? Porque lo tapa la luna y la luna se pone oscura. Es decir, no hay luz. ¿Sí? O más bien la tierra tapa la tierra se pone en la mitad entre el sol y la luna. Y la parte de la tierra donde está el eclipse es la que se pone oscura. La Biblia dice que cuando a las 12 del día, cuando Jesús estaba en la cruz, dice que se oscureció todo. Y duró hasta las 3 de la tarde que Él murió. Hubo temblores, terremotos. ¿Se acuerda que llegó hasta el templo el terremoto? Y dice que partió el velo del templo en 2. Siempre que hay un eclipse de sol, hay terremotos y después de los terremotos, varios días después o semanas después, vienen los tsunamis. Como han habido varios terremotos antes, durante y después del día lunes, que fue el eclipse de sol, ahora empiezan a ver los tsunamis. En estos días aparecen los tsunamis. Entonces siempre va a haber un evento. Dice la Biblia que Dios va a hablar a través de señales. Y hubo una señal el día martes 8 de abril del 2024. Y le voy a explicar cuál fue la señal.
Esa señal, antes de explicarle, hoy, el día de ayer empezó la guerra entre Irán. ¿Sabe quién es Irán en la Biblia? Persia, los persas. Entre Israel, el pueblo de la tierra prometida de Dios, contra Irán. Entonces ya empezó un conflicto bíblico de dos pueblos que son reloj profético a la hora del final de los tiempos. Si Irán se une con Rusia, como dice la Biblia, porque en la Biblia Rusia está Gog y Magog, una es Rusia y la otra China. Rusia es íntimo amigo de Irán, íntimo amigo de la China, China íntimo amigo de Irán, íntimo amigo de Rusia. Y por el otro lado se unirán los países poderosos de Europa para proteger a Israel y Estados Unidos a proteger a Israel. Y empieza la tercera guerra mundial. Entonces, las cosas están cerca. Los conflictos no necesariamente puede quedarse quieto, pero más adelante se puede dar. Hay que estar atentos cómo se desarrolla la guerra, cómo se desarrollan las cosas. ¿Con la finalidad de qué? De saber si son o no son los tiempos del rapto del Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle? Aparece el eclipse. Hace 7 años, 2017, en Estados Unidos atraviesa un eclipse de sol también, porque no podemos comparar el sol con el de la luna. Cuando la Biblia habla de que la luna se volvió sangre roja, esos son eclipses de luna. Para el fin del mundo, cuando venga el anticristo, se llama eclipse de luna. La Biblia habla de eclipse de luna. Para el rapto es eclipse de luna. Pero aquí estamos hablando de eclipse de sol. El mismo que hubo cuando Jesús resucitó y murió. Entonces, ojo a lo que va a pasar a este mensaje. Ya usted recibió el mensaje de estar quieto, de ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo recibieron? Ahora necesita un mensaje de lo que está pasando bíblicamente con las señales de Dios. En el 2017 aparece el eclipse de sol atravesando Estados Unidos, 7 poblaciones que se llamaban Salem. Un nombre que aparece en la Biblia que es paz. La Biblia dice que Jesús, Salem era paz. Entonces, Estados Unidos en sus inicios fue la cuna del cristianismo. Entonces le pusieron los colonos que venían de Europa, empezaban a colonizar y este pueblo se llamaba Salem. Allá otro le pusieron Salem más adelante. Entonces atravesó una línea recta que pasó 7 pueblos llamados Salem. Una casualidad, dirían algunos, en el 2017. Pero este año, 7 años después, ¿7 qué? Diga conmigo, 7. 7 es el número de Dios. 7 años después, el eclipse aparece en línea recta, pasando una X sobre los Estados Unidos. Una X. Y el primer pueblo donde registra el eclipse en el 2024 se llamaba Jonás. Y los 7 pueblos siguientes se llamaban, ¿quién sabe? ¿Ah? No, Nínive. Nínive, Texas, Nínive, Utah. En diferentes estados habían pueblos que se llamaban Nínive. Entonces forma una X en donde empieza con Jonás y pasa Nínive, Nínive. ¿Qué pasó en Nínive? Un día Dios le dijo a Jonás, oye Jonás, necesito que vayas a predicar a Nínive, que es la capital del mundo. Nínive era la capital del mundo en el tiempo de Jonás. Estados Unidos sigue siendo la capital del mundo. Y vas y predicas y voy a traer destrucción. ¿Qué iba a traer? Jonás le dijo, yo te conozco muy bien, Dios. Yo sé que al final ellos se arrepienten y tú no traes destrucción. Sí, Jonás, pero sí se arrepienten. Por eso vas a ir a predicar. Si no se arrepienten, traigo destrucción.
Entonces el mensaje es claro. O hay arrepentimiento en este mundo, o hay destrucción. ¿Aló? O hay arrepentimiento, o hay destrucción. Jonás no quería ir, y Jonás viene y prefiere irse en un barco en vía contraria. En lugar de viajar a los Estados Unidos, viajó para Argentina. Y dice que empezaron a haber catástrofes en el barco, el barco a metérsele el agua, las olas eran gigantescas, hasta que Jonás le dijo a la gente, espérate, el problema soy yo. El problema es que estoy huyendo de Dios. Entonces lo tiraron al agua y lo coge un pez gigante, no una ballena. Un pez gigante, puede ser un cachalote. Y dice que ese pez, cuando ya le estaba al interior del pez, le dijo, Señor, perdóname, yo voy y predico. Y el pez fue y lo soltó allá en la bahía de Miami, como para traerlo al término de hoy. Y empezó Jonás a predicar a Nínive, al mundo antiguo civilizado, a la capital del mundo. Y dice que la gente empezó a arrepentirse. Y Dios no destruyó. Pero si no hay arrepentimiento, diga conmigo, si no hay arrepentimiento, entonces hay destrucción. Cada vez los homosexuales ganan más terreno, no hay arrepentimiento. Ahora hasta le robaron a Dios el arco iris. Un arco iris que es símbolo de que Dios no iba a destruir el mundo con agua. Eso lo hicieron con la única finalidad de mostrarle al mundo que ellos no van a ser destruidos por lo que son. Falsedad. Mentira. Entonces nosotros como iglesia estamos en una posición de adorar al Señor. Pase lo que pase, ¿aló? Pase lo que pase en este mundo, te estaremos protegidos por la presencia de Dios, siempre y cuando estemos como Josafat en el campo de batalla, quietos, adorando al Señor. Amén. Así que dejemos de pensar en, ay, empezó la tercera guerra mundial. Si empieza, gloria a Dios porque nos vamos. ¿Cuántos quieren ir de paseo para el cielo? Vendría el rapto. Si no empieza, bueno, gloria a Dios, vivimos viviendo acá en medio de los problemas. ¿Aló? Pero sea lo que sea, el que se va con el Señor es aquel que va a estar ahí quieto en la presencia de Dios, adorándolo, haya problema o no haya problema. Alguien que entienda.